Llega la hora de la verdad para pensar y analizar las noticias de Colombia y el mundo. La hora de la verdad en la red de Radio Red RCN con Fernando Londoño Hoyos. Muy buenos días. Son las 6 de la mañana de este jueves 13 de junio de 2019. Esta es la hora de la verdad y estos temas y asuntos que trataremos en la grata compañía de ustedes durante las próximas horas. Ayer en San Calixto, allá en la zona del Catatumbo, ocurrió uno de los hechos más graves que han pasado en mucho tiempo y al que no se le da ninguna importancia. Un capitán, un suboficial y 2 soldados del ejército de Colombia se dejan secuestrar por unos campesinos cocaleros que protegen a 2 de los peores bandidos del país e impiden que estos militares colombianos hagan su trabajo, cumplan su misión, para decirlo en términos más de milicia, les impiden eso. Y no solamente no se contentan con quitarles la presa, es decir, a los bandidos que tenían la obligación de detener, sino que todavía más los retienen. En la terminología que se está utilizando ahora, los secuestran. Nuestros militares secuestrados. Y uno se pregunta, ¿para qué les dan un fusil? ¿Para qué el entrenamiento? No, protejamos los derechos humanos. ¿Listos? Entreguémonos en manos de la coca, definitivamente, y que el ejército no se haga respetar, y que hacen lo que les da la gana con los militares nuestros, y entonces se acabó el ejército de Colombia. Y quítenles el fusil y pónganles un bolillo en la mano para que hagan de policías por ahí cuando haya temas policivos. No, esto es de una gravedad enorme. A ese capitán hay que llamarlo a calificar servicios inmediatamente. Él no sabe, a él no le explicaron para qué le dieron las armas. Y no era para asesinar gente, era para hacerse respetar con las armas de la República en la mano. Porque si esto es así, los primeros negociadores son los miembros del ejército que se entregan en manos de los que protegen bandidos, que por supuesto son bandidos. No es que eran unos campesinos, unos bandidos, protegiendo a los pelusos. Y estos hombres claudican, se rinden, y eso le parece muy bien a la opinión pública, porque así quedaron protegidos los derechos humanos. Acabemos de una vez y sepamos que no tenemos ejército. No, esto no puede ser. Nos parece que el general Nicasio Martínez le debe una explicación al país, el ministro de Defensa también, porque si esa es la regla, apague y vámonos. De aquí en adelante mandamos el ejército a una misión, salen los cocaleros con palos y con machetes y les dicen se van de aquí, y entonces en defensa de los derechos humanos se van de allá. Y acabemos de una vez esto, y digamos, esto es de propiedad de la coca, de los pelusos y de los caparrapos y de los del ELN y los de las FARC. Así de sencillo. Esta noticia, señores, es de una gravedad extraordinaria. Diosdado Cabello, el gran ampón que maneja Venezuela, porque a Venezuela no la maneja Maduro, sino que la maneja Diosdado Cabello. Diosdado Cabello se fue para Cuba cuando se dio cuenta de que lo iban a detener. Y lo iban a detener por una razón elemental, porque es que todos los venezolanos, o muchos de los venezolanos, inclusive de los del cartel de los soles, son negociables para los Estados Unidos, pero Diosdado Cabello no. Entonces dijo, no me la dejo hacer. Se fue para Cuba, se reunió con Raúl Castro. Las conversaciones con Raúl Castro se las contaremos a ustedes en nuestra nota editorial, y hace un convenio con el cartel de los soles, que con su inmensa fortuna
conviene mantener el Foro de Sao Paulo. Señores, volvió el Foro de Sao Paulo con el dinero del narcotráfico de Colombia. Es así de sencillo. Muchos millones de dólares. Eso es lo que está manteniendo a Maduro, lo que está manteniendo a Diosdado Cabello, y mientras tanto los venezolanos que no coman, los niños que no se alimenten, la gente que no tenga horizonte, se tomaron a Venezuela los bandidos, el acuerdo entre Raúl Castro y Diosdado Cabello. Se los contaremos en nuestra nota editorial. Esto es de un peligro inmenso. Y uno de los objetivos fundamentales, lo anticipamos, desestabilizar al presidente Duque. Es decir, acabar de crearle problemas insolubles. El presidente Duque es el objetivo de la alianza entre Raúl Castro y Diosdado Cabello. Presidente, despertemos y entendamos la gravedad del momento. A usted lo quiere tumbar el Foro de Sao Paulo. Se lo decimos con toda cordialidad. Para la vía al llano se necesita el doble de lo que ofreció el gobierno. El señor presidente Duque dijo que tenía 125.000 millones de pesos para arreglar el problema de la vía al llano. Se necesitan 250.000 millones de pesos. Y la gente se sigue preguntando, ¿cómo es el acuerdo entre el gobierno de Santos y Coviandes? ¿Cómo es el tema que la montaña no es asunto de Coviandes y que ese es asunto de todos los colombianos? Y de Coviandes entonces no son sino los peajes y ¿qué? El suelo de la carretera. ¿Esto cómo es? Necesitamos claridad sobre el tema. Otro chicharrón, el descuento para los pensionados. Esta ha sido en salud, el descuento para salud de los pensionados. Me expresé mal. Esta es una vieja promesa que se le hizo a los pensionados de Colombia para conseguir su voto en las elecciones. El compromiso es que se baja la retención en salud del 12% al 4% para las pensiones. Y aquí viene pues el agarrón, porque la ministra de Trabajo, con toda razón, dice este es un compromiso formal, esto hay que cumplirlo. Y el ministro de Hacienda, con toda razón, dice no hay plata, no hay con qué. Y uno se pregunta, ¿realmente cuánto se invierte en la salud de los pensionados? El 4, el 5, el 6, el 7, el 12, el 20, ¿cuánto se invierte? Pequeño tema que nadie ha resuelto, pero ese es otro chicharrón para el gobierno. Santrich acabó la reunión de la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes y acabó también con la plenaria, porque es que los representantes a la Cámara, con toda razón, no quieren tener como colega, no pueden tener como colega a un bandido solicitado por una corte de los Estados Unidos por delitos de narcotráfico cometidos después de la firma de la paz. Y si fueran cometidos antes, eso tiene la misma gravedad para los que decimos que ese acuerdo hay que volverlo trizas, narcotraficante en cualquier época en que haya sido narcotraficante. Pero bueno, digamos pues que políticamente estaban en eso cuando llega este bandido, protegido por el Consejo de Estado, protegido por la Corte Suprema de Justicia, protegido por la Corte Constitucional, en contra de los Estados Unidos, un narcotraficante vulgar al que todos oímos, todos vimos en la grabación que se tomó de cualquier manera que haya sido, es un narcotraficante en la Cámara de Representantes. Se levantó la Comisión Séptima, se levantó la plenaria, se hundieron un poco de proyectos, ya les contaremos a ustedes cuáles y qué fue lo que pasó por la presencia de ese criminal, porque es además un asesino. La representante Jennifer Arias se lo dijo, usted asesinó a mi hermano. Bueno, y ahora somos compañeros de curul, como complicado, ¿no les parece? Y Felipe Lozada dice, yo cómo voy a presidir la Cámara de Representantes si después de los dolores de mi familia, el secuestro mío, voy a tener aquí en la Cámara de Representantes como representante del pueblo colombiano, sin votos, recordémoslo, sin votos,
Por ese sujeto no votó nadie en Colombia y está en la Cámara de Representantes por obra de Juan Manuel Santos y de Humberto de la Calle. No hay derecho. Lozada dice, yo no soy presidente de esa corporación. Este es un tema moral de hondísimo calado. Asesinado el periodista comunal Libardo Montenegro en Samaniego, Nariño. En Samaniego están matando a todo el mundo. Narcotráfico se llama eso. Ese es el resultado de la dosis mínima. La dosis mínima, la línea de cocaína que se meten aquí ciertos amigos conocidos, eso termina en que Nariño se volvió un infierno y en que asesinan a quemarropa a los periodistas porque molestan a los narcotraficantes. El que moleste a un narcotraficante se muere. Esa es la ley en Colombia. Y el ejército no puede hacer nada, entre otras porque si lo mandan se deja secuestrar por los bandidos para proteger los derechos humanos. Válganos Dios, ¿dónde estamos? El préstamo a Ana Belena tiene un personaje clave. La prima del ministro Cárdenas, Mónica Santamaría Salamanca, vicepresidente comercial del Banco Agrario, del pasado Banco Agrario. Repitamos otra vez. Entre las cosas importantes que ha hecho el presidente Duque es la recuperación del Banco Agrario en manos de un gran presidente, el del doctor Mejía, que está cumpliendo una excelente tarea para limpiar el Banco Agrario que viene de aquel desorden y de aquella corruptela. Pues Mónica Santamaría, la prima de Cárdenas Santamaría. Pregunten por dónde llegó Mónica Santamaría a ser vicepresidente comercial del Banco Agrario y por qué fue ella la que movió todo el crédito a Ana Belena, que quién era Ana Belena. Un accionista muy minoritario, Julio Gerlain, colombiano, que no tenía dares ni tomares en eso, era un proyecto de Odebrecht. Entonces, saquen conclusiones. ¿A quién le prestó el Banco Agrario la plata? A Odebrecht. ¿A Odebrecht? ¿Para qué? Para pagarle los sobornos que había ya ejecutado Odebrecht para la campaña Juan Manuel Santos. Y aquí no pasa nada. Y el país tranquilo. Y la prima del ministro de Hacienda haciendo estas cosas y no, todos silban y miran para otro lado. Y el señor Cárdenas escribe en el diario El Tiempo y entonces la moral política. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¿Dónde estamos? El asbesto en Colombia. Hoy hablaremos con el doctor Guillermo Cáez Gómez. La ley está lista, solamente que le falta la conciliación entre el proyecto de Senado y Cámara, porque no coinciden y tienen que coincidir, tiene que haber un solo proyecto, eso se hace a través del proceso que se llama de conciliación. Y ese proceso de conciliación tiene que ser ratificado en cada una de las cámaras. Hablaremos con el experto Guillermo Cáez Gómez. El asbesto. Hay todo un municipio en Antioquia, el municipio de Campamento, que vive de la explotación de asbesto y que tendrá que tomar otro rumbo en su economía porque no podemos tener más asbesto en Colombia. Secuestrado en Jamundí el arquitecto Carlos Omar Osa Velázquez, por el que piden 3.000 millones las disidencias de las FARC. Jamundí queda ahí en las goteras de Cali. Lo conocí mucho. Luché contra la concentración parcelaria de Jamundí que organizó el INCORA en contra de los legítimos propietarios de esas tierras. Ese fue un pleito que ganamos en favor de la propiedad privada de Colombia. Y allá en Potrerito secuestran a este arquitecto, se lo llevan y mandan el video tranquilamente pidiendo 3.000 millones de pesos por la vida. Y pues téngalos o no los tenga la familia, ahora ¿qué hacemos? Eso sí, pero que se están adelantando todas las tareas para buscarlo y para liberarlo. Pero esa es la situación y eso es en las goteras de Cali, eso es al pie de Cali, eso no es por allá en la mitad de la selva. En eso estamos, queridos amigos. Espectacular caída del petróleo ayer. Cayó 4% el precio del petróleo. Tenemos el Brent por debajo de $60
y volvemos a plantear las preguntas que el doctor Álvaro Cámaro, comentarista de la Hora de la Verdad en temas económicos, nos hacía ayer. El problema no es un problema fiscal, no es tan agudo el problema fiscal, aunque todo dólar que valga el petróleo colombiano por debajo de $65 es un descuadre fiscal. Pero ahí no está la clave del problema, la balanza comercial y el déficit en cuenta corriente. Este país está en una situación crítica porque depende del petróleo totalmente. En 60 años no desarrollamos una industria competitiva en el mundo para exportar o morir, decía Carlos Lleras Restrepo. Pues ahora estamos en esta situación y el petróleo se nos vino al piso y entonces ahora ¿qué hacemos? Déficit gigantesco en cuenta corriente, el dólar sigue barato porque pues como los que mandan son los mafiosos en Colombia, lo mantienen barato y ahí está la situación. Y esa es la razón por la cual hay conflicto con el etanol. Es que los importadores de etanol dicen nosotros estamos trayendo un etanol que es más barato. Claro que sí, tiene razón, señores, porque el etanol que viene de fuera viene en dólares y esos dólares son muy baratos en Colombia. Entonces ustedes traen un producto barato a competir con la industria nacional a la que van a arruinar, van a quebrar, con el etanol de maíz y con etanol de caña de azúcar al amparo de un dólar barato, que es lo que va a acabar con la producción en Colombia, va a acabar con la industria colombiana. Por Dios, ¿cuándo vamos a descubrir eso? El gerente del Banco de la República se acercó al tema, pero no tuvo valor para contarlo. Dice, bueno, hay aquí unas cosas que no manejamos con los fundamentales de la economía. Yo no sé. No, sí sabe, señor gerente del Banco de la República. Eso se llama narcotráfico. Eso se llama dólar negro, que tiene estas derivaciones en el orden público, en la situación fiscal del país y sobre todo en la situación de balanza de pagos, que es gravísima, gravísima. 400 detenidos en Rusia durante manifestación de apoyo al periodista Golunov, manifestaciones en Hong Kong contra el régimen chino que quiere romper aquello de que tiene que haber una nación con dos sistemas. Hong Kong tiene que ser diferente. Esos fueron los acuerdos que se hicieron y a China eso no le convence y quiere meter a Hong Kong dentro de su disciplina y ahí están las manifestaciones y la violencia, lo mismo que en Rusia. Venezuela es el país más inseguro de América y el 144 en el mundo. El socialismo del siglo XXI en plena marcha, queridos amigos. Socialismo del siglo XXI. ¿Qué está pasando con el tema de las garantías para los militares en la JEP? Porque el diario El Tiempo presenta las cosas, nos parece que equivocadamente. No podemos creer, no seríamos capaces de creer que el uribismo está pidiendo que no haya extradición para los que incurran en delitos de narcotráfico y que entonces empatamos. No extradición para los guerrilleros de las FARC, no extradición para los militares. Eso es absolutamente imposible. Estamos seguros de que El Tiempo traiciona al representante Gabriel Santos, quien habla de tratamientos discriminatorios. En eso tiene razón, pero no para abogar por la no extradición de nadie. Toda persona que sea sorprendida por narcotráfico, que sea solicitada por los jueces de los Estados Unidos, debe ser extraditada. Se hunden los auxilios, la amnistía a los reportados en centrales de riesgo, el tema de las etiquetas, ya hablaremos del punto, debido a la presencia de un criminal como miembro de la Cámara de Representantes. Sigue el tema del traslado de los pacientes de Medimás. Entonces, ¿en qué estamos? Sentencia de primera instancia contra Medimás. Medimás en una situación en que no puede cumplir con sus obligaciones, pero dicen, no, tranquilo, tiene la obligación de hacerlo. ¿Con cuáles créditos? ¿Con cuáles suministros? Preguntitas para que no tienen respuestas. El derrumbe en Pereira es la historia de un desastre anunciado. Esto se veía venir desde hace mucho tiempo, lo dijo mucha gente. Había problemas en la montaña, no se tomaron medidas, no se aseguró la montaña,
Hoy estamos llorando la muerte de 4 personas, por lo menos, y cuántas otras que tienen que abandonar sus hogares porque eso se va a caer. Eso se va a caer. Y eso estaba anunciado. La Corte Constitucional de Ecuador permite matrimonio entre parejas gay. Que la pareja gay haga lo que le dé la gana, que viva como le parezca, que a través de actos civiles manejen sus bienes, en cuanto no afecten las familias legítimas. Y eso lo pueden llamar como quieran, eso no es un matrimonio. Matrimonio es la unión de un hombre y de una mujer que tiene el objetivo fundamental de procrear y educar a los hijos. Que puede ser que no haya hijos, esa es otra cosa, pero ese es el objetivo de la institución. Aparece la voz de Frida Kahlo, una mujer excepcional, una historia para 1000 novelas, la de Frida Kahlo, la gran artista mexicana que era nada menos que la esposa de Diego Rivera, el más grande muralista de América en todos los tiempos. Se descubrió su voz, salió al aire y su hija la reconoció inmediatamente. 26 países acusan a Corea del Norte al importar más de 500.000 barriles de petróleo. La pregunta que hacemos es ¿quién se los vende? Claro, Corea del Norte está violando la obligación de no importar más de 500.000 barriles porque eso lo utiliza para sus programas nucleares, eso es obvio. Y entonces, ¿quién le vende los barriles de petróleo a Corea del Norte? Trump otra vez. Ay, Dios mío, ¿por qué no le prohíben ese Twitter a Trump? A ver si tenemos tranquilidad algún día. Dice que oiría las propuestas que le hicieran para poner en evidencia lo que está haciendo la oposición. Señor presidente, interceptar llamadas telefónicas, interceptar correos, ese no es un acto digno, ni debido, ni legítimo, en ninguna circunstancia. Estados Unidos envía 1.000 militares adicionales a Polonia, en lo que se llamaría el Fuerte Trump. Y en California ha salido una ley donde se considera el aborto derecho fundamental de las mujeres. Nos seguimos preguntando aquí, ¿y a los niños que están en el vientre de las mujeres que abortan, quién los protege? Ellos no tienen nada que ver con la tragedia, si es que es una tragedia para las mujeres tener un hijo, que es el más grande orgullo, la más grande gloria de la mujer, por eso es madre y por eso la mujer es el ser más maravilloso que hay en la tierra. Pero ¿quién protege a los niños? El aborto, un crimen contra una criatura que simplemente está por nacer, pero que existe. Es una vida que se sacrifica por el derecho fundamental de las mujeres que están aburridas con la criatura en su vientre. Dios nos tenga de su mano. Día como hoy, 13 de junio de 1953, el general Gustavo Rojas Pinilla, al mando de las fuerzas militares, da un golpe de Estado en Colombia, el único que se registró en el siglo XX. Como muchos lo han olvidado, vale la pena recordar por qué pasó lo que pasó y qué siguió después. De todo esto y de mucho más hablaremos con ustedes en las próximas horas en La Hora de la Verdad. Y los invitamos a seguirnos a través de nuestra señal de audio en alta calidad en TuneIn, en donde nos encuentran como La Hora de la Verdad. Igualmente los invitamos a sintonizarnos en los diales 710 AM en Medellín, 1200 AM en Cali y 970 AM en Bogotá. Y recuerden que estamos presentes en nuestra cuenta de Twitter, @Hora de la Verdad. A través de esta cuenta pueden seguir el minuto a minuto de nuestras emisiones. Los invitamos también a seguir nuestra transmisión a través de Facebook Live con nuestra señal en vivo y todo el contenido de nuestras emisiones que está disponible en nuestro canal en YouTube. Tenemos nueva cuenta en Instagram, no lo olviden. Ahí estamos también compartiendo historias, videos, imágenes y todos los acontecimientos del país. Síganos en @La Hora de la Verdad oficial. Por supuesto, no olviden visitar nuestra página de internet www.lahoradelaverdad.com.co, en donde pueden sintonizarnos y compartir sus opiniones a través del chat. Son las 6 de la mañana, 26 minutos. Comenzamos ya. Bienvenidos. Por todo lo que ha pasado y que no se debe repetir. Por la grandeza de quienes nos dieron la vida. Por ellas, que están en la red de Radio Red RCN. Por ellas, en La Hora de la Verdad, también decimos, ni con el pétalo de una rosa.
actores de esta belleza que es el vallenato, de este tesoro nacional, con una de sus canciones más hermosas, Qué bonita es esta vida. Con esa canción tan bella, saludemos la mañana a Cristina Londoño. Papi, muy buenos días y muy buenos días a todos. Bueno, aquí se está calentando la política con miras a las elecciones presidenciales del 2020, y es que ya parece que una de las más probables contiendas, que sería entre el presidente Donald Trump y Joseph Biden, el ex vicepresidente, ya pareciera que estuviera en marcha. Tuvieron 2 eventos frente a frente, no revueltos, pero en el mismo sitio, en Iowa, donde se celebra la primera elección primaria, y los ataques entre el uno y el otro pues parecían revelar que se están preparando para enfrentarse, especialmente porque las últimas encuestas dicen que Joe Biden le ganaría al presidente Donald Trump. El presidente Donald Trump, de 72 años, cumple 73 mañana, diciendo que el ex vicepresidente está ya entrado en años, que se le olvidan las cosas. Joe Biden tiene 76, llegaría a la Casa Blanca a los 78 años como el presidente más viejo que llegara a ese puesto. Biden, por su parte, diciendo que otro gobierno del presidente Trump dañaría para siempre la fibra de los Estados Unidos y que perderíamos al país que conocemos. Pero la contienda demócrata no está dada. El ex vicepresidente Joe Biden se enfrenta a otros 22 aspirantes, uno más viejo que él, el senador Bernie Sanders, más de izquierda, junto con otros candidatos que tienen tendencia a ser más de izquierda o más progresistas, como se le están llamando ahora. Una de ellas es Elizabeth Warren. Ellos quieren universidad gratis para los estudiantes, tienen políticas más o menos de puertas abiertas a los inmigrantes, o como Beto O'Rourke, que legalizaría inmediatamente a los Dreamers, a los que tienen TPS, también a los familiares de los soñadores o Dreamers, que son estos jóvenes traídos a los Estados Unidos de manera indocumentada por sus padres cuando eran niños, pero que se han criado en este país. También da sorpresa, Buttigieg es el más joven de los candidatos, es ex alcalde de South Bend, Indiana, veterano de guerra y que está en una relación abiertamente homosexual, es abiertamente gay, y es un poco más de centro porque habla mucho de valores familiares y de la importancia del núcleo familiar y de defender al país. Entonces, pues la verdad es una contienda bastante variada. Por el momento, los cruces de fuego han sido más abiertos entre el presidente Trump y Joe Biden, porque es el que encabeza las encuestas, pero sabemos que en la política queda muchísimo tiempo. Estamos esperando en las próximas 2 semanas el primer debate de los aspirantes demócratas a la vicepresidencia. Va a ser transmitido por la cadena Telemundo. Nosotros vamos a estar ahí y les vamos a contar lo que pasa. Nuevamente 23 aspirantes, y es muy interesante lo que está pasando en la contienda demócrata. Se ve muchos candidatos de ultra izquierda o más hacia la izquierda, más liberales. Esto es normal en esta etapa de la contienda, y después el escogido tiende a moverse un poco al centro para ser elegible. O sea, primero tiene que ser elegible para el partido, las bases del partido y la extrema del partido, y después tiene que posicionarse de una manera en que sea aceptable para convencer a los independientes y a la mayoría de los votantes en una elección general. Vamos a ver lo que pasa, pero se perfila de una manera muy interesante. Es lo que tengo por el momento, papi, y ahora regreso contigo al estudio. Bueno, Cristina, muchísimas gracias. La campaña en los Estados Unidos entre un hombre de 73 años y otro de 76. Una coincidencia histórica, pero en fin. Trump y Joe Biden. Trump tiene a su favor nada menos que la situación económica más boyante que han vivido los Estados Unidos en su historia reciente, cuando menos. Una situación maravillosa, no hay inflación, no hay desempleo en absoluto, el problema es encontrar gente,
una situación fantástica, con un déficit enorme, pero lo suplen con los dólares que ellos mismos fabrican. La situación de los Estados Unidos, nunca los americanos fueron tan prósperos y estuvieron en mejor condición económica que ahora, con todos los inconvenientes, las impertinencias, los disparates del señor Trump, pero enfrentado a Joe Biden, que, Dios mío bendito, no es santo de nuestra devoción, no porque tenga esta posición o aquella, sino porque no da muestras de un estado de ánimo y de un estado de salud suficientes para ser presidente de la más grande nación de la Tierra. Sergio Gel. Doctor Londoño, muy buenos días para usted, para todos nuestros oyentes. En medio de un operativo contra los pelusos en la vereda San Calixto, en San Ignacio, esto en el Catatumbo, 4 militares fueron secuestrados en medio de una asonada llevada a cabo por un grupo de aproximadamente 60 personas que actuó contra la fuerza pública en momentos en que Nelfer Carrascal Guerrero y Misael Carrascal Rey, presuntos autores de una masacre llevada a cabo en julio de 2018 en el Tarra, en la que fueron asesinadas 10 personas, pues estaban siendo capturados, ellos miembros de los pelusos. En medio de la evacuación de los capturados, la turba se precipitó sobre la fuerza pública, logró liberar a uno de ellos, a Nelfer Carrascal, y a su vez se llevó secuestrados a 4 militares. Se trataba del capitán Ervin Alexander Caicedo, del sargento Eddie Omaldi Rodríguez y de los soldados profesionales Rafael Danilo Parra y Heiner Danilo Linares. Los militares se dejaron secuestrar, hay que decirlo, mientras sus compañeros de armas evacuaban de la zona al detenido que aún no se les había escapado, y los militares pues fueron llevados a una escuela en la zona rural y fueron liberados en la tarde de ayer tras la intervención de la Defensoría del Pueblo y de la Gobernación del Norte de Santander. Doctor Londoño, los militares están armados de manera legítima, pero pues vistas las circunstancias se mueren de miedo de hacer uso de la fuerza legítima para proteger sus vidas, para proteger su integridad y por supuesto para hacer respetar la bandera nacional. Así que fueron secuestrados, ya fueron liberados, pero hay algunos medios de comunicación que hablan es de una retención y de que fueron retenidos. Yo creo que las cosas hay que llamarlas por su nombre. Estos soldados estos militares fueron secuestrados en medio de una asonada que hay que ver a quienes estaban defendiendo. Todo el tema de fondo en el Catatumbo y de los pelusos, todo lo que está detrás de esto es el narcotráfico. Y el narcotráfico mueve turbas como esa, la que secuestró a 4 militares el día de ayer. Bueno, y entonces el cuento es que los militares no hicieron uso de sus armas. No fueron capaces. No fueron capaces. Entonces, quítenles las armas. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué hombres armados? Si viene una turba de narcotraficantes, de bandidos, liberan a los bandidos y los militares entregan mansamente sus fusiles y se quedan retenidos para la prensa, no secuestrados, prisioneros. Eso fue. Esperamos que a ese capitán lo den de baja inmediatamente. No decimos que tenía que matar a la gente. El soldado tiene que saber qué hace en el momento preciso. Para eso está entrenado. Pero en todo caso no entregarse. Esa rendición fue una rendición vergonzosa y cobarde. Y el ejército colombiano no es así. El ejército colombiano no es cobarde, ni puede serlo. ¿Cómo le parece el precedente? Claro, entregarse al que lo secuestra. Pues, de aquí en adelante no es que mandamos un pelotón de soldados a tal parte, salen unos campesinos que son narcotraficantes desde luego, con peinillas o machetes como los quieran llamar, con palos, y ellos entregan sus armas y se dejan secuestrar. Entonces, no tengamos ejército, no lo tengamos, hay que tomar decisiones. Pero esto de ayer es vergonzoso y un precedente gravísimo en la historia de Colombia. Tatiana Guerrero. Buenos días, doctor Fernando, compañeros y a toda nuestra querida audiencia. Hoy el mundo tiene los ojos puestos en Hong Kong y a las fuertes protestas que se están desarrollando en ese lugar y que con abundante dosis de gas pimienta e incluso balas de plástico las autoridades intentan dispersar.
Las protestas, que en su mayoría las realizan jóvenes, pretenden impedir la tramitación de un proyecto de ley de extradición que por primera vez autorizaría las solicitudes de extradición a China de criminales sospechosos de delitos como homicidio y violación. Esta medida fue propuesta luego de que un hombre de 19 años residente de Hong Kong fuera acusado de asesinar a su novia cuando se encontraban de vacaciones en Taiwán en febrero de 2018. El joven huyó a Hong Kong y no podía ser extraditado a Taiwán porque no existe un acuerdo de extradición entre los dos lugares. Por su parte, el gobierno ha buscado calmar las dudas que hay sobre este proyecto, ofreciendo algunas medidas, como prometer solo entregar sospechosos de ofensas que acarrean sentencias máximas de por lo menos 7 años de cárcel, pero todo esto no ha sido suficiente para calmar las movilizaciones. Hong Kong fue una colonia británica hasta 1997, cuando revirtió a China, que administra el territorio bajo el principio de un país de 2 sistemas. La ciudad ha mantenido su independencia judicial, legislativa, sistema económico y hasta tiene su propia moneda. Esta protesta, denominada la Segunda Revuelta de los Paraguas, hasta el momento deja más de 70 heridos, entre ellos 21 policías, además de miles de protestantes usando tapabocas y haciendo enormes y largas filas para comprar billetes físicos en el tren en lugar de usar su tarjeta por miedo a ser identificados. Por último, el Parlamento ha aplazado la decisión sobre este trámite tan polémico. Hong Kong, un problemita bien grave con la China, pero Hong Kong tiene un sistema, tiene cierta independencia dentro de su participación dentro de la estructura de China. Es un solo país, pero son 2 sistemas. Y Hong Kong no quiere tener el sistema del Partido Comunista, del Partido Único, no quiere tener el sistema judicial que tienen allá, y creen que esta ley de extradición es el comienzo del fin para la autonomía de Hong Kong, y por eso la rebelión, que recuerda la de los Paraguas, que causó muchas muertes y por las que los hongkoneses se baten como leones, con un paraguas en la mano. Esa es toda su arma. De Mar Córdoba. Doctor Fernando, compañeros de la mesa, oyentes de la Hora de la Verdad, muy buenos días. Como estaba previsto y no podía ser de otra manera, la asistencia de alias Jesús Santrich a la sesión de la Comisión Séptima de la Cámara y luego a la plenaria solo tuvo como resultado lo que todos estábamos esperando: que ambas sesiones se levantaran porque las mayorías no resistieron la presencia del narcoguerrillero, que llegó desafiante con la V de victoria y una sonrisa de cinismo que ofendió a los asistentes, que como todos los colombianos no resistimos que este sujeto solicitado en extradición por los Estados Unidos por conspirar para ingresar 10 toneladas de coca esté ocupando una curul en la impunidad, bueno, como sus otros compañeros. En la Comisión Séptima el ambiente ya era bastante complejo y quedó en evidencia ante las declaraciones que entregó la representante Jennifer Arias por el departamento del Meta, quien no resistió estar al lado de Santrich, pues las FARC fueron las responsables del secuestro y muerte de un tío suyo y un atentado en contra de su padre que por poco le cuesta la vida. Esto dijo la representante. Personas de las FARC, tanto Omar de Jesús como Benedicto, han sido o pueden ser testigos que los he respetado, que he sido solidaria cuando ha sido necesario, que jamás les he faltado el respeto, que mi actitud hacia ellos siempre ha sido positiva, presidente, pero no soy capaz de estar sentada acá, al menos el día de hoy, con una persona que asesinó a un miembro de mi familia. Y no soy capaz, presidente. Me duele el corazón, me parece que en nombre de las víctimas del narcotráfico, de la guerra, que si bien entendemos que se dio un proceso y que debemos permitir que ese proceso avance, no soy capaz, presidente, de estar el día de hoy aquí. Ante esta situación y estas declaraciones que realmente estremecieron a la concurrencia de la Comisión Séptima de Cámara, el presidente de esa comisión, Giovanni Cristancho, decidió levantar con toda valentía la sesión porque pues no era posible continuar mientras Santrich no respondiera por los delitos de narcotráfico por los que es acusado. Así lo dejó claro Giovanni Cristancho cuando levantó la sesión. Pero las cosas no serían diferentes en el recinto de la plenaria de la Cámara de Representantes, donde se debía iniciar la discusión de varios proyectos y varias conciliaciones. Pero antes de arrancar la agenda, el Centro Democrático pidió la palabra para, en nombre de los conservadores, de Cambio Radical, del Partido Mira, de Colombia Justa y Libres, expresar su rechazo y su retiro del recinto por la presencia de alias Jesús Santrich, que llegó nuevamente con la V de victoria
y con la actitud desafiante. Los del Partido Verde intervinieron para decir que eran defensores de la paz, no de Santrich, y pidieron entender que la presencia del guerrillero era parte del acuerdo que están defendiendo. Pero uno de los que respondió ante este atropello a la razón de tener que ver a Santrich sentado en la curul, y lo hizo de manera contundente en su respuesta, fue Jaime Felipe Lozada, quien el martes había renunciado a su aspiración para ser presidente de la Cámara precisamente por la llegada de Santrich. Y recordemos, Jaime Felipe Lozada, una víctima de las más visibles de Colombia, víctima de las FARC. Esto dijo. Porque a usted, señor Santrich, lo vamos a combatir sin ambajes y con absoluta determinación desde esta curul. Y no vamos a descansar hasta verlo preso en una cárcel de los Estados Unidos. Muchas gracias. Esta intervención provocó obviamente el revuelo por parte de los que defienden a Santrich, así digan que no lo hacen, y pues terminó todo con que se levantaba la sesión porque pues se retiraba gran parte de la Cámara de Representantes, y esa gran parte la componían pues los conservadores, Cambio Radical, el Partido Centro Democrático, Mira, Colombia Justa y Libres. Para las 8 de la mañana de hoy está citada la sesión nuevamente, donde se deberá definir la moción de censura en contra del ministro Guillermo Botero, votación que creemos será aplastante. La plenaria. Perdón, dijo la comisión. No, dije la sesión. Hoy, la sesión. Sí. Bueno, donde la plenaria deberá decidir el tema de Guillermo Botero. Situación que ya tenemos clara y vimos, hay 17 en contra, o más bien 17 congresistas, que son los mismos que ayer decían que no defendían a Santrich sino el proceso de paz. Esos mismos son los que van a ser hoy los que voten en contra del ministro Guillermo Botero, pero será aplastante seguramente la mayoría que defienda la gestión del ministro y la permanencia en su cargo. Vamos a ver qué ocurre y estaremos muy pendientes desde las 8 de la mañana. No, y el honor de Colombia. Y el honor de las fuerzas militares, que aquí están pasando cosas muy graves, hasta el extremo en que ya los militares se dejan secuestrar por los bandidos. ¿Esto qué es? ¿Esto qué significa? Ah, no, qué maravilla, los aplaudimos, porque defendieron los derechos humanos. Entreguen de una vez los fusiles, déjenlos en el cuartel y váyanse a hacer jornadas en el campo con un bolillo o con un pito. Para defender al país de la asonada narcotráfico. Asonada, porque eso fue una asonada. Eso fue una asonada, claro. Una asonada donde los militares se rindieron. Esto no puede ser, esto no es explicable. Repetimos, y con dolor en el alma, porque sabemos lo que significa llegar a ser capitán del Ejército de Colombia, pero ese capitán tiene que ser dado de baja. Eso no puede ser ejemplo para los demás, eso no puede ser ejemplo para las fuerzas militares de Colombia. Los militares no pueden entregar sus armas y no se pueden dejar secuestrar por bandidos. Dios nos tenga de su mano. Más adelante hablaremos de deportes, porque el Junior es tu papá. No, Tata Castro. Sí, señor, como dicen por ahí, Pasto Junior es tu papá. Bueno, muy bien, Pasto Junior es tu papá. Ya contaremos pues la anécdota de cómo fue ese penalti, que se cobró de la peor manera que se puede cobrar un penalti, tirándolo por encima del arco. Eso es una vergüenza. Pero en fin, el fútbol es así, el fútbol es fútbol y hay que aceptarlo como viene. Felicitaciones al Pasto, honroso subcampeón de Colombia, y al Junior de Barranquilla, el Tiburón, campeón de Colombia. Así es el fútbol. Y en un minuto estaremos con el doctor Guillermo Cáez Gómez, abogado, columnista de La República y presidente de la Junta Directiva de Asociación de Emprendedores de Colombia. El tema del asbesto, en un minuto. Son las 6 de la mañana, 47 minutos, esta es la hora de la verdad.